Buenos días, queremos nuevamente compartir una porción de la palabra de Dios que nos ayude en nuestra meditación en este primer día de la semana. Y vamos a hacerlo leyendo en el Evangelio escrito por Marcos, el capítulo 14 y el versículo 61. Dice, el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Deseando que el Señor añada prosperidad con la lectura de su palabra. Amén. Es interesante esta porción que hemos leído que pertenece al relato que hace el evangelista Marcos en el momento en que el Señor fue llevado ante el concilio para ser así juzgado injustamente por las autoridades religiosas. Ellos estaban procurando buscar algo de qué acusarle. Había muchos que le estaban acusando con testimonios falsos y realmente no coincidían. Y ante la desesperación de que no podían darle así un motivo para ser condenado, aunque ya ellos en su corazón habían determinado darle muerte, el sumo sacerdote le pregunta directamente al Señor Jesucristo. Dice el versículo que leímos en la parte que omitimos, que cuando ellos testificaban contra él, el sumo sacerdote le preguntó a Jesús, ¿no responde nada? ¿Qué testifican esto contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Y eso nos lleva a considerar en la sumisión del Señor a la voluntad del Padre, pero también en la mansedumbre, como lo expresa el profeta Isaías, que él enmudeció y no abrió su boca como cordero delante del matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Sin embargo, ante la pregunta directa que iba a llevar al Señor a hacer la declaración más solemne, él le pregunta el sumo sacerdote, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? En otras oportunidades el Señor había hecho una pregunta similar a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y algunos decían que él era Juan el Bautista o Elías o alguno de los profetas. Pero él entonces va más allá y pregunta directamente a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro declaró en aquella oportunidad, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor dice que Pedro era bienaventurado porque eso no se lo había revelado ni carne ni sangre. El tener así y creer esa verdad era una revelación divina. De manera que ahora la pregunta se le está haciendo al Señor mismo. El sumo sacerdote le está dirigiendo a él la pregunta para indicarle quién dices tú que eres. Y va más allá, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres el Hijo del bendito? Ante esta pregunta el Señor no podía callar. Era el momento de él declarar públicamente realmente quién era. Y él responde, yo soy. Esa misma expresión con la cual él respondió a aquellos en el huerto cuando él dijo, yo soy, ante la pregunta de aquellos o ante la respuesta de aquellos que el Señor le preguntó, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús. Y él dijo, yo soy. Y ante esa declaración dice la Biblia que ellos cayeron a tierra y en el huerto de Getsemaní. Ahora, la insensibilidad de aquel hombre, el sumo sacerdote y de los que allí estaban, ante esta misma declaración, porque yo soy, es una expresión que ellos conocían como el nombre de Jehová, era algo muy solemne. La expresión yo soy
es similar a Jehová en el Antiguo Testamento. Y por eso cuando Moisés le preguntó a Dios, que cuando le preguntaran quién le envió, él dice, yo soy, me envió. Eso es Jehová, el que es en sí mismo. Ahora es lo mismo que él está respondiendo acá. Aquella declaración de parte del Señor debió ser suficiente para ellos postrarse en tierra, reconociendo su deidad. Porque esa respuesta del Señor ante la pregunta, ¿tú eres el Cristo, el Hijo del bendito? Él responde, yo soy. Nos hace pensar en su deidad. Él está afirmando que realmente Él es Dios, el Hijo de Dios. De manera que eso lo entendieron ellos, lo que pasa es que no lo reconocieron, porque en el otro relato dice que tú siendo hombre te haces igual a Dios porque ha dicho Hijo de Dios soy. De manera que el Señor está reconociendo y declarándole a ellos su deidad. Él no solamente era el Cristo, el que había sido enviado del cielo, sino que Él es el Hijo del bendito. Él es Dios manifestado en carne, el Hijo de Dios. De manera que esa respuesta del Señor en esa sola expresión, yo soy, nos hace pensar en su deidad. Contrasta grandemente en el mismo versículo, porque el versículo 61, el evangelista dice, y Jesús le dijo. Jesús era su nombre humano. Era así como Él se dio a conocer aquí en la tierra. Y realmente ellos habían conocido a Jesús, el hombre, el maestro, el de Nazaret, el Galileo. Pero ahora ese mismo Jesús, del cual ellos sabían bastante, se está declarando a sí mismo como Dios delante de ellos. Al Él reconocerse, yo soy. Ojalá esto pueda impresionar nuestras almas, que Jesús es el mismo Dios manifestado en carne, que Él es Dios y también hombre, que no hay otro así como Él. Pensar en la deidad de nuestro amado Salvador, y eso es algo muy solemne, porque son cosas que no llegamos a entender en nuestra mente tan finita, como Él siendo Dios el inmortal, se hizo hombre y sucumbió. Pero ahí estaba, atado entre aquella multitud llena de odio y de maldad, estaba un hombre que era Dios manifestado en carne, es Dios manifestado en carne, y que lo declaró ante ellos. Esa sola declaración debió conmover sus corazones y llevarle a postrarse ante su presencia y adorarle. Sin embargo, lo único que ellos hicieron fue avivar ese odio contra él. Más adelante, después que el Señor dice estas palabras, el mismo sumo sacerdote dice, bueno, es reo de muerte, y empezaron a bofetearle, a darle de puñetazos. Al mismo Dios, entre ellos, tratado de esa manera, el yo soy del Antiguo Testamento, que lo sacó con mano fuerte de la esclavitud de Egipto, ese mismo pueblo ahora le estaba tomando al Señor como un reo, maltratándole y golpeándole, llevándole hasta la muerte. Pero dice más el Señor, y veréis al Hijo del Hombre. Y ese título del Hijo del Hombre nos hace pensar en su autoridad.
porque Él es el representante de los hombres ante Dios, como expresa el poeta, con qué triunfo más brillante en el cielo un hombre entró, y es allá representante de su pueblo a quien salvó. De manera que el título del Señor como el Hijo del Hombre es un título oficial que nos hace pensar en Él como el dueño absoluto del cielo y de la tierra, como el que tiene la autoridad de parte de Dios para juzgar las naciones. Y ese título de autoridad del Hijo del Hombre lo asocia el Señor con el hecho de estar sentado a la diestra del poder de Dios. Ese mismo Hijo del Hombre que Él había dicho en casa de Zaqueo, que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Lo que Él dice allí en el Getsemaní, que el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores, que era necesario que el Hijo del Hombre fuese entregado y que fuese muerto y resucitado al tercer día. Ahora, ese mismo Hijo del Hombre está sentado a la diestra del poder de Dios. Y entonces, si la expresión yo soy nos hace pensar en su deidad, la expresión veréis al Hijo del Hombre nos hace pensar en su autoridad, el que esté sentado a la diestra del poder de Dios nos hace pensar precisamente en su poder. El poder que operó en su resurrección, porque era el mismo que iba a morir, pero el mismo que resucitó y que fue exaltado hasta la diestra en la majestad, en las alturas. El poder de Él, a la diestra del poder de Dios. Y viniendo en las nubes del cielo. Y eso nos hace pensar en su venida gloriosa. Y que el Señor nos ayude a meditar en estas cosas, que ese mismo Jesús, que fue juzgado injustamente aquella noche, era Dios manifestado en carne, entregándose por nuestros pecados, pero que resucitó al tercer día y fue exaltado hasta lo sumo, y que vendrá otra vez para buscar a los suyos, y vendrá nuevamente a la tierra con poder y gran gloria. Que el Señor nos ayude y que Él haga prosperar su palabra en esta mañana en nuestros corazones.